en WhatsApp que nos piden más o menos la ubicación de las distintas unidades. Ustedes recuerdan que son fotocopias de varios textos, por lo tanto no tenemos un orden con un, digamos, numeración determinada, pero hay que entrar, digamos, en los distintas fotocopias y donde ustedes observan que hay diferencias en el texto, es decir, en el formato, se van a dar cuenta de que lógicamente, distintas son las ediciones, ¿no es cierto?, de esos textos. Van a conseguir los títulos, ¿no es cierto?, al inicio de cada capítulo. Esto de tratamientos térmicos está después de los microconstituyentes del acero, más o menos en la primera unidad, está, digamos, a medio volumen, ¿no es cierto?, de páginas. Por otro lado, en el aula virtual tenemos cargado desde el año pasado material respecto de las unidades que vamos desarrollando. Así que también se pueden leer, ¿no es cierto?, estas fotocopias a través del aula virtual. Así lo podemos individualizar, digamos, los distintos temas, ¿sí? Bien, bueno, entonces seguimos con el concepto de los distintos diagramas, ¿no es cierto?, que podemos observarlos. Casualmente, en esa fotocopia están estos diagramas, así que si ustedes las ojean así a las páginas, le va a aparecer, ¿no es cierto?, esos gráficos, ¿sí? Entonces, estaba hablando de los procesos de temple, ¿no es cierto?, para los aceros de bajo contenido de carbono, decía, ¿no?, que están, que hay que generar, ¿no es cierto?, la transformación rápida de la austenita para lograr, digamos, la martensita. En los aceros de mayor contenido de carbono, lógicamente, prácticamente estamos teniendo una estructura de gran resistencia enfriando prácticamente a una velocidad normal, ¿no es cierto? Tal es así que el medio de enfriamiento más adecuado cuando tenemos mucho contenido de carbono, por ejemplo, un acero de 0,70, 0,90, que serían aceros perlíticos, o más porcentaje de carbono, vamos a observar que en las fases, ¿no es cierto?, que teníamos en los aceros hipereutectoides, digamos, estas fases tienen cementita y perlita a la temperatura ambiente, que son dos elementos de mayor contenido, o sea, de mayor resistencia, no de mayor contenido, de mayor resistencia. Por lo tanto, se hace prácticamente factible de obtener esa gran resistencia que en los aceros de bajo contenido de carbono no se producen. Incluso si tenemos cementita, la cementita es de mayor resistencia que la de la martensita que había indicado acá, 5068. La cementita, como es el más duro de los constituyentes, ¿cierto?, tiene más de 68. O sea que si tenemos ese constituyente, ya de por sí ese acero con una velocidad de enfriamiento va a ser bastante susceptible. Y se modifica, ¿no es cierto?, el diagrama, ¿no es cierto?, del tratamiento térmico que hace, digamos, conveniente el porcentaje de acero, del acero, digamos. Entonces, luego tenemos, para seguir con este cuadro, luego tenemos lo isotérmico, lógicamente que las transformaciones, como lo habíamos indicado cuando hablamos de la vainita, trostita, solita, las transformaciones se hacen a temperatura constante, ¿sí?
Lógicamente el estado físico lo deben tener bien clarito, ¿no es cierto? Que constante es cuando la temperatura se mantiene a esa condición, ¿no? Entonces, para aclarar un poco el concepto del templado que estamos haciendo referencia acá, ¿no es cierto? Si yo hago el diagrama del tratamiento térmico para los aceros, temperatura crítica inferior y temperatura crítica inferior, cuando tengo por debajo de 0,35% de carbono, como que es muy dificultoso obtener martensita. Pero cuando tenemos ese 35%, tenemos que enfriar bruscamente en agua, ¿no es cierto? Calentamos, mantenemos, enfriamos bruscamente en agua, ¿sí? Es decir, que el tiempo que nos tendría que determinar el salto térmico, ¿no es cierto? Este tiempo es de algunos segundos, es de algunos segundos. Incluso si la pieza es muy grande, hace falta un medio de enfriamiento de mucha masa de agua para que inmediatamente pueda transformar, ¿no? Pero si esta pieza es grande, no lo vamos a lograr transformar la martensita, porque inmediatamente que cae al agua se enfría la pieza, porque lógicamente la cantidad de calor, ¿no es cierto?, no logra, ¿no es cierto?, la velocidad suficiente. Entonces es muy complicado. Ahora, si tenemos una pieza, ¿no es cierto?, de un pequeño diámetro, ¿no es cierto?, tiene poca masa, mucho calor, se enfría rápidamente, ¿sí? Pero si tenemos una pieza de mucho mayor diámetro, ¿no es cierto?, lógicamente, lejos, ¿no es cierto?, de encontrar, digamos, transformar totalmente en martensita esa masa, no lo vamos a lograr. En esta sí, porque, digamos, con una velocidad de enfriamiento elevada, ¿no es cierto?, llegamos a enfriar al núcleo. Pero en este caso no, en el caso de mayor diámetro no. Lo que suele suceder es que logramos martensita en la periferia de la pieza, pero como la conducción a través del metal, ¿no es cierto?, es muy lenta, en el centro de la pieza estamos lejos de lograr, ¿no es cierto?, martensita. Entonces podemos tener una zona templada, ¿no es cierto?, algo así, y es mucho, digamos, una zona templada aquí, ¿no es cierto?, y acá, ¿no es cierto?, los constituyentes intermedios, como si fuera un recocido prácticamente, porque acá va a ser mucho tiempo el que va a estar a esa temperatura, ¿no es cierto?, descendiendo, pero nunca a la velocidad que tenemos en la superficie, ¿no es cierto? Entonces podemos templar una coronita nada más. Entonces acá tenemos una dureza de 50 Rowell, escaso, ¿no es cierto?, unos 50 Rowell escaso, pero acá, ¿no es cierto?, podemos tener 20 o 10 Rowell, lejos, ¿no es cierto?, de producir martensita. Esa es la naturaleza. Bueno, acá después vamos a ver un fenómeno, ¿no es cierto?, que es el de templabilidad. El de templabilidad. Entonces, ese concepto lo aplicamos acá, ¿no es cierto? Entonces, para esos aceros hipoeutectoides, yo debo solubilizar perfectamente el bajo contenido de carbono en el estado de austenita y ahí enfriar, ¿no es cierto? En este acero hipoeutectoide, consigo, como digo, con un rapidísimo enfriamiento. Pero si tuviera un acero por ejemplo, un acero que tengamos 1%, ¿no es cierto?, de carbono, acá tenemos 0,8, que tengamos el 1%, estaríamos acá, ¿no es cierto?, 1,7. ¿Qué vamos a tener? Acá el 0,8, ¿no es cierto?, la temperatura crítica inferior, ¿no es cierto?, coincide
¿no es cierto?, con la de la austenita. Por lo tanto, acá vamos a tener ferrita. Pero acá, ¿no es cierto?, vamos a tener un constituyente que es la cementita, de gran dureza, y acá vamos a tener perlita, ¿no es cierto? Y se va a transformar en esta etapa, ¿no es cierto?, del calentamiento, donde vamos a tener cementita y el hierro gamma, ¿sí? El hierro gamma. Pero ese hierro gamma tiene mucha concentración de carbono. Tiene mucha concentración de carbono, ¿sí? Entonces, al calentar, ¿no es cierto?, yo puedo calentar, pero no es necesario que caliente hasta aquí arriba. Voy a calentar como una austenización incompleta. ¿Por qué? Voy a tener cementita y voy a tener austenita que está comenzando a transformarse ahí. Se está comenzando a transformar acá. Por lo tanto, el calentamiento que yo voy a efectuar es para calentar esta austenita de mucho carbono, vuelvo a repetir, ¿cierto? Y esta cementita la puedo dejar porque ya la tengo como resistencia del material. Entonces voy a continuar, ¿no es cierto?, calentando esa austenita para asegurarme que está completamente a la temperatura, ¿no es cierto?, de transformación, y voy a enfriar bruscamente, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a tener entonces aquí abajo? Voy a tener la cementita que tenía acá, que no se transformó en austenita, va a estar completamente, ¿no es cierto?, ese mismo porcentaje de austenita, perdón, la cementita voy a tener más la austenita que ha transformado por el enfriamiento brusco. Y decíamos que la austenita se transforma en martensita. Entonces voy a tener acá martensita. ¿Sí? Acá decía que tengo austenita que enfriada bruscamente la voy a tener a martensita. ¿Sí? Pero en este caso, yo los constituyentes que tengo, justamente tengo cementita y martensita. En la proporción de cementita voy a tener una dureza más elevada que la martensita misma. Decía que vamos a tener más de 68 Rowell, más de 68 Rowell, y la martensita, ¿no es cierto?, como tiene mucho carbono, va a ser de 68 Rowell, que es la máxima que teníamos allá, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener 68 Rowell. Por lo tanto, este acero, lógicamente, ya conforma la alta resistencia que busco. La alta resistencia que busco. En este caso, yo voy a tener, como decía, porque poco el contenido de carbono, apenas voy a tener ligeramente 50 Rowell. 50 Rowell. Y la tengo que enfriar con agua con sal, decía, ¿no es cierto?, para acelerar el enfriamiento. En cambio acá, como esta martensita es de mucho carbono, no hace falta que yo enfríe al agua, y sería mejor no enfriar el agua, sino en otro medio como puede ser el aceite, que tiene menor capacidad de absorber calor el aceite. Y de ese modo evito que esta tensión que se genera al enfriar bruscamente este acero de alto contenido de carbono, esta martensita, pueda generar una tensión que me rompa el material. ¿Se dan cuenta? Porque al transformar la austenita en martensita, el material como que se comprime rápidamente, y eso genera una tensión interna elevada del material, elevada, que en la superficie puede generar una tensión de rotura, como en la pieza que había mencionado antes, ¿no es cierto? Y esa tensión de rotura, lógicamente, me puede dañar el material. Se me rompa la pieza, que se me rompa la pieza, ¿verdad?, en vez de obtener una alta resistencia. O sea,
voy a obtener una alta resistencia, pero esa resistencia hace que el material, digamos, pase a un estado de tensión, ¿no es cierto?, que no absorba, ¿no es cierto?, esa energía y se rompa. ¿Se entiende entonces? O sea que cuando yo tengo un acero hipereutectoide, la velocidad de enfriamiento, digamos, permite que yo no sea necesario que caliente hasta austenizar completamente, sino que voy a quedar, digamos, en este diagrama, y en ese caso, yo puedo relacionar la temperatura de calentamiento, lo vamos a hacer un poquito más arriba, la temperatura de calentamiento en este caso va a ser por encima de la crítica inferior, justamente porque es un acero hipereutectoide. Hierro gamma y cemento. ¿Se dan cuenta cómo es el concepto? Entonces, en cambio, en el acero que yo había definido como que es difícil de obtener, ¿no es cierto?, de la martensita, estaría hablando del hipoeutectoide, y el hipoeutectoide tengo que templar por ahí arriba, ¿no? O sea, después de 0,30, recién voy a obtener martensita. ¿Se entendió? ¿No es cierto? Lógicamente yo acá obtengo, ¿no es cierto?, elevada resistencia, pero el material, ¿no es cierto?, se va a comportar de manera frágil. Es decir, que si yo lo someto a una determinada carga o un determinado esfuerzo, ¿no es cierto?, ese material se puede romper por fragilidad. Entonces lo que debo hacer es el procedimiento siguiente, ¿no es cierto?, que es complementario a esto, que es revenido. Y en el revenido yo caliento el material para disminuir, ¿no es cierto?, la resistencia, y posteriormente, según la temperatura de calentamiento, la estructura interna de martensita o martensita cementita, ¿no es cierto?, va a ir perdiendo tensión. A medida que aumento más la temperatura, más tensión va a liberar, y el material, digamos, se va a comportar con una buena resistencia y a su vez con tenacidad, es decir, que no se va a romper, digamos, dentro de los límites del esfuerzo que yo aplique. Entonces, el diagrama se va a transformar, ¿no es cierto?, en principio, en un calentamiento, ¿no es cierto?, según las temperaturas de transformación, ¿sí?, donde yo voy a templar cualquiera de estos dos conceptos, ¿no es cierto? Puedo hacer que el diagrama sea calentamiento, permanencia, enfriamiento, cuando es de austenización completa. O bien, ¿no es cierto?, generar una austenización incompleta en el mismo diagrama, ¿no es cierto? Y este sería temple, ¿no es cierto? Temple. Aquí voy a obtener en el enfriamiento las estructuras que estoy mencionando, ya sea martensita cuando tengo poco carbono, o cementita martensita cuando tengo mucho carbono, ¿no es cierto? Acá estaría representando las dos características de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué evitar, ¿no es cierto?, como les decía, que ese material se comporte frágil, que no admita una determinada resistencia, ¿no es cierto?, sin rotura,
tengo que hacer el revenido. El revenido. Y el revenido va a consistir en calentar el material, ¿no es cierto?, hasta una determinada temperatura, pero nunca más alta que aproximadamente 600, 640 grados. Porque a esa temperatura yo estaría eliminando gran parte de la resistencia que había obtenido en estos constituyentes, ¿cierto? Y el material va a quedar con buena resistencia, ¿no es cierto?, para un trabajo mecánico, pero ahí le estoy quitando casi todo lo que había logrado como máxima resistencia, ¿no es cierto? Ahora, también puedo efectuar un calentamiento menor, ¿no es cierto? Y en el calentamiento menor yo estoy haciendo que la resistencia sea la más elevada posible, evitando la característica de fragilidad que tienen esos microconstituyentes, ¿no es cierto? Y una vez que está efectuado el revenido, que como ustedes observan se va a determinar el margen correspondiente, ya lo enfrío, ya no se transforma más en material, ¿sí? Entonces, este tratamiento de temple y revenido particularmente el revenido, es complementario, ¿no es cierto?, de este procedimiento de templar. Siempre debe ser el revenido seguido al temple. Entonces, ese es el criterio, ¿no es cierto?, de un tratamiento correspondiente cuando busco aumentar la tensión de la pieza, ¿sí? Bien, ¿han comprendido cómo es el concepto? Bueno, ha bajado mucho la presencia en el aula. Bien, bueno, siguiendo con estos conceptos, tenemos que tener en cuenta las características entonces de los distintos procedimientos, como habíamos observado en los diagramas. ¿Para qué se utiliza, no es cierto?, el objetivo de recocido, de normalizado, de temple, revenido y los isotérmicos, ¿no es cierto?, porque es la estructura que queremos lograr. Y de ahí que decíamos, ¿no es cierto?, que en el calentamiento lo llevamos a una condición del material, digamos, a partir de la condición que tenía previo al calentamiento, ¿no es cierto? Como les decía recién, una pieza forjada, que es aquella que le va a determinar la forma a partir de un volumen constante o de geometría constante, obtenemos la estructura ideal, ¿no es cierto?, homogénea de la tenita, y ya procedemos a la elaboración de la pieza. Pero en otros casos es necesario templar la pieza para obtener la resistencia. Entonces, al igual que el normalizado, austenizamos. Y luego de austenizar, enfriamos, ¿no es cierto?, y hacemos el revenido y ya llevamos la elaboración, ¿sí? O sea, los distintos procedimientos, ¿no es cierto?, va a depender, ¿no es cierto?, de la característica de la pieza que siempre mencionamos, ¿no? Por ejemplo, Siempre después del temple va a venir un revenido. O sea, siempre. una pieza templada solamente, sin revenido, no estaría sirviendo. Exacto. Porque se comporta como un material frágil, es decir, que no admite una deformación. Tenemos que templar, digamos, para que adquiera, ¿no es cierto?, una resistencia. Pero siempre la pieza, que por tener una buena resistencia, es para una determinada condición,
o para un determinado componente que haga, ¿no es cierto?, necesario ese incremento de resistencia. Pero hay un Profe, límite. Si esa ¿y resistencia con el revenido se le disminuye la dureza? claro, exactamente. Porque la dureza es por la tensión que se recibe al templar, en principio. Por templar, ¿no es cierto?, adquiere dureza. Es la tensión interna con que queda el material después de haber enfriado. ¿Recuerdan el concepto de tensión, no? Como les explicaba cuando hablábamos de los microconstituyentes martensita. El material se calienta, la distancia interatómica, o sea, los cristales, aumentan por la dilatación de la energía que le hemos entregado. Entonces, internamente, ¿no es cierto?, aumenta el volumen. Y al enfriarlo bruscamente, ¿no es cierto?, ese volumen no disminuye. No disminuye porque no tiene tiempo de modificar, digamos, la contracción que produciría la disminución de temperatura. Entonces, al no tener ese tiempo, la energía que le habíamos entregado queda contenida internamente. Y la forma de esa energía es que genera una tensión. Genera una tensión que no es liberada. Ahora, cuando le hacemos el revenido, a partir de una determinada tensión comienza la liberación de esa tensión, ¿cierto? Y si la temperatura es más creciente, más libera energía, esa tensión. Entonces, lo ubicamos dentro del rango necesario para que esa pieza, ¿cierto?, trabaje dentro del periodo que habíamos identificado como la ley de Hooke. Que esa pieza trabaja dentro del límite elástico, ¿no es cierto?, que no modifique su volumen, ¿no es cierto?, por más carga que se le ponga. Profe, Sí, y al hacer el revenido, ¿se pierde martensita y se convierte en otro componente o sigue siendo todo martensita? se pierde digamos, la formación estructural de la martensita, que en vez de ser agujas, comienza a precipitar carbono esas agujas y empieza a, digamos, a depositarse ese carbono en los contornos de granos y hace como de unión, ¿no es cierto?, entre las agujas, modificando el comportamiento, ya no de agujas, sino que como se va ensanchando el material. ¿Se entiende? O sea, el fenómeno es que pierde solubilidad, la martensita, por ejemplo, pierde solubilidad y parte del contenido de carbono entonces se va a los bordes de los granos. Y de ese modo disminuye o libera tensión, ¿no es cierto? Lógicamente, la precipitación no es abundante, sino que va quitándole, ¿no es cierto?, formación de aguja, ¿no es cierto?, y se van ensanchando a medida que se va acortando, en principio, esa aguja. O sea, la morfología, digamos, del grano se va modificando. Cuando mayor es la temperatura del revenido, entonces esa modificación también será mayor. Y en función de esa morfología va disminuyendo la dureza. Hay un diagrama representativo del revenido donde acá ponemos la temperatura del revenido, perdón, no, al revés. Acá ponemos la dureza Rodwell de la pieza templada y acá ponemos la temperatura del revenido. Este sería un gráfico de revenido. Y acá entonces la dureza 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y acá la temperatura del revenido 100, 200, 300, 400, ¿no es cierto? Acá temperatura del revenido. La máxima dureza
la mantiene a baja temperatura. Pero para disminuir la dureza hace falta aumentar la temperatura, como decíamos. Por lo tanto, vamos a tener este comportamiento revenido. Perdón, un momentito, voy a ver qué ocurre. Sí, ¿decían? Nada, profe. Seguimos. Bien. Bueno, entonces esta curva de comportamiento, ¿no es cierto?, nos indica que cuando mayor temperatura, ¿no es cierto?, aplicamos en el revenido, la dureza va disminuyendo. ¿Mm? Y esto normalmente se encuentra, digamos, en tres etapas, el concepto, ¿no es cierto? Porque las agujas que teníamos acá de carburos, ¿cierto? Al ir aumentando la temperatura, se van segregando y modifica esa morfología que les digo, ¿sí? Entonces va liberando la tensión, cambiando, ¿no es cierto?, el constituyente. Y se llama austenita revenida, perdón, se llama martensita revenida, por ese efecto de haber, digamos, modificado el constituyente que era de mucha tensión. Entonces, por ahí, entonces vamos a tener el comportamiento adecuado a los efectos, digamos, que nosotros buscamos. Por ejemplo, nosotros una estructura, como decimos siempre, de mayor referencia a lo que conocemos todos, ¿no es cierto?, los distintos componentes mecánicos como el cigüeñal, una biela, un brazo de suspensión, ¿no es cierto?, que lleva un determinado vehículo, lógicamente tiene que estar sujeto a cargas importantes, ¿no es cierto? Entonces, una biela, ¿no es cierto?, tiene una dureza de temple y revenido que es moderada, digamos así, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de entre unos 30 a 35 Rowell, que tiene una determinada resiliencia, o sea, un campo elástico interesante, y no le va a afectar al funcionamiento. Pero el cigüeñal, por ejemplo, puede tener una dureza mayor, porque el cigüeñal, ¿no es cierto?, es una pieza mucho más robusta y prácticamente no trabaja a gran tensión, ¿no es cierto?, porque tiene una masa que normalmente trabaja a la rotación, digamos, ¿sí? O sea que tiene una posibilidad de ser de mayor resistencia al desgaste y no a una tensión mecánica, el cigüeñal. Porque lógicamente tiene una figura compleja, como la que yo le mandé la semana pasada. Este, le mandé, ¿no es cierto?, a ustedes también, el motor ese que tenía de un catálogo. A ver. Profe, ¿y los Torrington del tren trasero? ¿Cómo? Los ¿Cómo? Torrington del tren trasero. Claro. Preguntaba, no, porque estaba hablando de las piezas del vehículo. Los Torrington del tren trasero. ¿A qué le llaman? Aquí le llamo Torrington a los rulemanes que van en el brazo del eje trasero, rígido. Esos rulemanes lógicamente son de gran resistencia porque trabajan al desgaste, ¿cierto? Pero la masa donde van alojados esos tienen buena tensión, pero fundamentalmente trabajan a tensión mecánica relativa, ¿no es cierto?, dentro de un periodo elástico de mediana resistencia. La que hace, digamos, el rodamiento en sí, la pista, es de una alta dureza. Estaríamos hablando de 55 a 60 Rockwell. Pero la masa es la que hace el trabajo mecánico. ¿Se entiende? La distribución del rodamiento es lo que determina la resistencia al desgaste que debe tener sin engranar, ¿no es cierto? Por eso tiene la máxima dureza. No tiene que engranarse la superficie del rodamiento.
lógicamente, si es bolilla o si es cilindros, ¿no es cierto? El rodamiento o agujas, según el tipo de rodamiento, sobre las pistas, ¿no es cierto?, es de gran tenacidad, mucha resistencia. Gran tenacidad como la relación hablábamos la semana pasada, las vías ferroviarias, ¿no es cierto?, y las ruedas. Tienen mucha carga, ¿no es cierto?, pero distribuida en toda el área del rodamiento. Entonces, estaban mencionando, ya les voy a pasar una serie de fotos que saqué de un catálogo y se los pasé para que podamos relacionar, ¿no es cierto?, lo que son los distintos componentes, por ejemplo, de un motor, ¿no es cierto?, y a su vez lo que es el concepto del cigüeñal y las bielas, ¿no es cierto? Es decir, en un motor de 4 tiempos que mencionaba, ¿no es cierto?, tenemos el cigüeñal, por ejemplo, 4 cilindros, un motor convencional de combustión interna, ¿no es cierto?, y los pistones, ¿no es cierto?, que van en los extremos de la biela. Entonces, esos constituyentes, ¿no es cierto?, el cigüeñal, por un lado, como les digo, tiene una alta resistencia al desgaste, pero está en toda la longitud, ¿no es cierto?, aunque tiene una forma compleja, en toda la longitud está apoyada, ¿no es cierto?, en lo que son las bancadas, que las bancadas son los apoyos, ¿no es cierto?, que tiene el bloque motor. Y las bielas, lógicamente, están rotando sobre el cigüeñal y a través, ¿no es cierto?, del movimiento rectilíneo de los pistones. Bueno, lógicamente tenemos que comprender, o lógicamente por haberlo, ¿no es cierto?, cómo actúa dentro del motor. Y en el motor, ¿no es cierto?, le paso otra imagen, ¿no es cierto?, y después le paso una imagen de una gran máquina, ¿no es cierto?, una máquina, una pala mecánica que se trabaja, por ejemplo, en las minas, ¿no es cierto?, y esta pala mecánica justamente habla de lo que es ese vehículo, ¿no es cierto?, que está sometido a grandes esfuerzos, grandes movimientos, porque el trabajo que realiza justamente tiene una necesidad de una gran capacidad, ¿no es cierto?, de un gran desplazamiento de energía. Una pala mecánica en una mina, ¿no es cierto?, trabaja con muchas toneladas de material, incluso por hora, ¿no es cierto?, mueve mucho material. Entonces todos esos órganos, ¿no es cierto?, están sujetos a distintos tipos de materiales, ¿no es cierto?, pero a su vez es controlados, ¿no?, por varios sistemas eléctricos, electrónicos, ¿no es cierto?, que comandan, ¿no?, todas esas grandes estructuras sometidas a esfuerzo, con determinados valores de tensión eléctrica, magnética, ¿no?, que lógicamente están relacionadas todas, ¿no es cierto?, a distintos sistemas materiales, ¿no es cierto? Claro que si estamos hablando de un sistema eléctrico que comanda todos esos movimientos a su vez se realizan, por ejemplo, a través de los cilindros hidráulicos, ¿no es cierto? Lógicamente hay una continuidad, ¿no es cierto?, en las energías que se manifiestan, que a partir de la energía eléctrica, ¿no es cierto?, de una batería, por ejemplo, y un sistema electrónico,